Dice la palabra: y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. En esta mañana yo quiero que nosotros vayamos para atrás en el tiempo, porque quizás muchos en la casa de Dios, aunque estamos en otro tiempo, vuelvo y recalco, pero hay muchos en la iglesia, en este lugar, sea en diferentes partes del mundo, porque sabemos que la iglesia es mundial, que escuchan esa palabra de que es tiempo de manifestarnos, de que es tiempo de hacer lo que Dios dijo, de que es tiempo de trabajar en lo que Él habló, de que es tiempo de manifestar el reino, milagros y todo ese tipo de cosas. Pero muchos dicen: pero es que yo no puedo por más que quiero. Hay algo que no entiendo en mi vida que no me deja manifestar esto. Hay algo en mi vida que trato e intento, pero no puedo. ¿Y por qué vamos a Génesis? Porque todo comenzó ahí. Miren lo que sucedió. Cuando el hombre cae, cuando Adán, por su desobediencia, abre esa puerta espiritual al pecado, a la iniquidad, y el hombre pasa literalmente, automáticamente pasa de una dimensión de gloria a una dimensión totalmente terrenal y natural. Al abrir esa puerta, ahí comenzó a abrirse un sinnúmero de cosas en la vida del ser humano. Y automáticamente, incluso hasta la tierra, la trajo a maldición por causa de su pecado. Pero el Señor dice que luego que Adán falla, dice que el Señor llamó al hombre. El Señor llamó al hombre. El Señor dice que Él se paseaba en el huerto y en este momento estaba llamando al hombre. Y Él respondió: te oí en el huerto. O sea, que Adán escuchó la voz de Dios. Adán sabía que el Padre lo estaba llamando. Él sabía que su Creador lo estaba llamando a pesar de que él había fallado. Pero se escondió. Ahora, hay un llamado y un propósito en este tiempo. Quiero ir por parte. En ese versículo quiero ir por parte. Hay un llamado y un propósito en este tiempo. El Señor lleva llamando a mucha gente por mucho tiempo, tocando a la puerta, diciéndole: ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo te vas a levantar? ¿Cuándo vas a comenzar? ¿Cuándo vas a comenzar a hacer lo que yo dije que tú ibas a hacer? ¿Cuándo vas a comenzar a fluir en lo que tanto yo quiero que tú fluyas? Le pregunta: ¿dónde estás tú? En otras palabras, ¿en qué estatus tú te encuentras? ¿En qué posición estás como hombre? ¿Qué te pasó? Ese es Dios hablando con el hombre. Había una atmósfera de gloria en la que tú vivías, en la que tú habitabas, pero ahora ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? El hombre obviamente se sentía inseguro, el hombre obviamente se sentía totalmente que había fallado, había pecado. Yo no quiero imaginarme lo que vivió Adán en ese momento, porque es algo que nosotros lo tomamos y a veces leemos este versículo rapidito, pero cuando nosotros nos ponemos a analizar qué fue lo que pasó con Adán en ese momento, hermano, Adán estaba viviendo en un lugar de gloria totalmente, hablaba con el Señor, escuchaba al Señor, era una comunión íntima, ahí no había nada absolutamente que rompiera esa relación. Cuando el hombre peca, comienza un ataque a su vida. Dice que tuvo miedo, continúa diciendo el versículo, dice: tuve miedo. La desobediencia produce miedo. La desobediencia produce temor. Y muchas veces nosotros estamos reprendiendo el temor en nuestra vida, pero yo creo que debemos analizar un poquito en qué áreas quizás estamos desobedeciendo. El hombre tuvo miedo, ¿por qué? Yo lo veo de esta forma, dos razones. Número uno, le había fallado a Dios. Ustedes piensan que el diablo lo dejó, que simplemente tentó lo que pasó con la mujer y todo este asunto. A veces no analizamos esto, pero esto fue más profundo. El enemigo comenzó a atacar a Adán. Yo me imagino la batalla que Adán tenía en su mente. Mira lo que hiciste. Abriste una puerta al mundo. Por tu causa va a pasar esto. Y ahí comenzó la culpa. Ahí comenzó el diablo a atacar con la culpa. Ahí comenzó Satanás a atacar con la destrucción, con la autodestrucción. Y el hombre dice, porque estaba desnudo. Tuve miedo porque estaba desnudo. O sea, me sentía expuesto. Ya no tenía esa seguridad.
Ya yo no tenía esa cobertura. Me salí de tu mano, me salí de tu gloria, me salí de tu dimensión y me siento totalmente expuesto. Y entró el temor. Entró el temor en la vida de Adán y entró el temor a la humanidad. Se abrió la puerta, ese portal, por decirlo de una manera, al temor en el mundo entero. Ahora, quiero ir rapidito porque me interesa más lo otro. Aquí viene el problema. Luego que pasa todo esto, Adán continuó diciendo, y me escondí. Y ese es el problema, que Adán se escondió. Dice que se escondió entre los árboles del bosque. Se escondió tratando de, con ese escondite, olvidarse de lo que estaba pasando, de lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque siempre de Adán para acá, en nosotros como hombres y mujeres, como seres humanos, cuando algo pasa, cuando le fallamos al Señor y cuando algo no está bien, cuando algo se sale de control, nuestra primera tendencia es a escondernos. Buscamos dónde escondernos, dónde meternos, espiritualmente hablando. Estoy hablando de esto espiritualmente. Y muchas veces hay ciertos escondites en nuestra vida que nosotros llevamos años escondidos ahí dentro y no salimos a gobernar, a reinar, y eso es lo que nos está deteniendo muchas veces como iglesia para que no hagamos la voluntad del Padre, porque estamos escondidos, porque todavía vivimos con el temor de lo que le hice al Señor, todavía vivimos con el temor de esta forma de cómo yo buscar la manera de yo quizás justificarme. Ahora, el problema con esos escondites es que cuando Adán se esconde, yo me imagino en ese momento Satanás diciéndole, mira, olvídate de Dios, ya tú fallaste. Ya aquí no hay break, escóndete, escúchalo, te está llamando, óyelo, pero no te aparezcas, escóndete, trata de esconderte. Obviamente Dios lo iba a encontrar, el Señor sabía dónde él estaba. Pero el diablo lo indujo a esconderse. Y luego de ese escondite, lo que parece por primera vez un escondite, se convierte en una prisión. Por eso Isaías 61 dice, en una de sus partes casi al final, que él vino a sacar a los presos, a darle a los presos apertura de la cárcel. ¿Por qué? Porque cuando el hombre falla, cuando Adán pecó, ahí comenzó este asunto del ser humano esconderse en diferentes situaciones en la vida, esconderse en diferentes estatus espirituales y bajar de la dimensión espiritual del espíritu a esa dimensión terrenal y quedarse ahí escondido dentro de sí. ¿Me siguen? Y poco a poco se va formando una prisión. Por eso es que vemos gente que llevan años y años y decimos, pero padre, ¿qué le pasa que tanto tiempo es lo mismo y como que no salen de ahí? Es que hay una prisión espiritual. El hombre en el principio no supo salir de ahí, sino que miren lo que pasó. Miren lo que sucedió. Dice el capítulo 13, el verso 12. Miren lo que hizo Adán, primero que nada. Lo primero que hizo Adán fue ponerse orgulloso. Cuando Dios le llama a cuenta, ¿qué fue lo primero que él dijo? Vamos a ver. ¿Qué fue lo primero que dijo Adán? Luego, ¿qué pasa esto? La mujer que me diste. Ahí abrió la puerta también a las discusiones matrimoniales, por si acaso. La mujer que me diste. Él no dijo, wow, Señor, te fallé, perdóname. Perdóname porque quien tenía que velar para que mi esposa no llegara cerca de ese árbol era yo. Como hombre de la casa, como sacerdote. Perdóname por exponer a mi esposa y no cuidarla, no guardarla y dejar que se acercara día tras día, porque esto no fue de la noche a la mañana. Esto llevaba, sabe Dios cuánto tiempo, años, wow, dimensiones. Y la serpiente intentando ahí atacar a Eva y darle que estar con lo mismo hasta que llegó el momento en que vino el asunto y se dio a la tentación y le dio a comer a él, obviamente, porque la mujer era buena gente y quería compartir con su marido lo que ella había descubierto. Hermano, y una vez en el grupo hablamos de esto y por poco se forma un motín. Porque yo decía, que unos decían, no, la mujer es la culpable y otros, no, el hombre. Entonces, espérate, el hombre era el que estaba a cargo de que la mujer y todo lo que Dios puso a su cargo estuviese bajo la voluntad y el orden del Señor.
Entonces viene Adán y le dice, la mujer que me diste. Automáticamente se abre la puerta en la humanidad al orgullo, a la arrogancia, al no querer aceptar que yo estoy fallando en algo y siempre estoy buscando la forma de cómo culpabilizar o justificarme echándole la culpa al del lado, al otro. Esto se da mucho en matrimonio, esto se da mucho en los hermanos, esto se da mucho en la familia, en la iglesia. Él no se arrepintió, trató de justificarse. Pasó la responsabilidad. Adán pasó una responsabilidad que le tocaba a él. Se la pasó a su esposa. Ustedes saben que muchas veces en los hogares ahora mismo ahí están sucediendo cosas. Y esto lo sabemos, pero yo se lo quiero repetir. Están pasando cosas porque simplemente el hombre le pasó la responsabilidad a su esposa y no es así. El hombre es el sacerdote. Pero miren desde donde viene la ruptura del sacerdocio, desde Adán. La mujer que me diste. ¿Y yo qué? De ahí viene. Esa fue la puerta para la ruptura del sacerdocio. Por eso que Jesús está tratando tantos años el Espíritu de trabajar con el hombre, de trabajar con el orden de la casa. Para devolvernos ese sacerdocio como Él lo estableció desde el principio, porque Él llamó a Adán, formó a Adán y luego entonces vino Eva. Ahora, Adán se encerró en él mismo, se quedó ahí, no se arrepintió. Y nosotros seguimos leyendo el Génesis y en ningún momento dice, y Adán se arrepintió, por lo menos yo no lo he encontrado. Pastora, ¿usted lo encontró? No, pues si María no lo encontró, no lo encuentra nadie. Que Adán se haya arrepentido. Él no se arrepintió, vuelvo a lo mismo, repito esto, ¿por qué? Porque es que la desobediencia y la arrogancia abre puertas. Muchas veces nos quedamos en ese escondite, nos metemos ahí y decimos, no, yo soy así. Decidimos escondernos ahí dentro. Vamos a suponer que estamos aquí, el escondite es ese caparazón que formamos, donde nadie entra, yo pongo un escudo y ahí me quedo, nadie trabaja conmigo, mi vida es así, yo soy así, yo hablo así, mi familia eran los hermanos Coraje y todos tenemos coraje. Y es algo que viene desde, imagínense en cuántos años atrás. Eso está en la naturaleza humana, por eso hay que morir a nosotros cada día. Ahora, otro escondite que se abrió en ese momento fue la vergüenza al pasado. Yo quiero ahora hablar de algunos escondites en los que muchos de nosotros hemos estado escondidos por años y no nos deja salir de ahí y no nos deja fluir ni gobernar. Y se han convertido, vuelvo y repito, en prisiones, porque el enemigo es un experto aprisionando a los espíritus, aprisionando al alma para que se quede cautiva en esa prisión y no salgan a hacer lo que el Señor dijo. Vergüenza por el pasado. Hay mucha gente que cada vez que quieren hacer algo para Dios, que cada vez que quieren fluir en lo que el Señor dijo, comienza el enemigo porque los tiene escondidos ahí a decirle, tú no sirves, mira quién tú eras antes. Mira lo que pasaba contigo, qué van a decir los de la calle cuando te vean, qué va a decir este, aquel, el otro, qué va a decir tu familia. Y Satanás, y entonces cuando ellos comienzan a buscar, de momento comienza el diablo y les recuerda que tú estás en el escondite de la vergüenza. Quédate ahí, no salgas de ahí, tú no eres digno. Y la persona muchas veces ni siquiera lo sabe, pero está en una prisión, intenta salir, no puede porque el diablo lo tiene aprisionado. Eso nos detiene. La culpa, ya hablé de la culpa. Yo quiero hablarle algo de la culpa, un testimonio tan reciente como hace unas semanas atrás. No voy a decir la persona obviamente, pero tengo el permiso para contar el testimonio. Hace unas semanas atrás una persona, hemos estado hablando de sanidad interior y liberación en el grupo los martes, y este hombre me dice, yo necesito hablar contigo, necesito una administración, y cuando comenzó a hablar, me quiero resumirlo, este hombre venía cargando con una culpa desde los 11 años de edad, si no me equivoco, 11, 13 años de edad, y él me dice, donde quiera que yo me metía, si había una discusión, yo estaba tranquilo, no era conmigo la cosa, pero ya yo me sentía que era culpa mía. Miren la prisión. Y yo llegaba a un lugar y se formaba un revolú, había una pelea, algo pasaba, alguien se caía. Yo pensaba que era mi culpa. Comenzamos a hablar, el Señor, mire, tranquilamente el Espíritu Santo lo libertó allí. Aparte de eso tenía un dolor en su pecho, una presión en el pecho día y noche que no se le quitaba. ¿Qué era? La misma culpa.
Fue libre, esa noche fue libre, se acabó el problema. Y luego lo testificó, fue libre, amén. Ahora, ¿por qué le cuento esto? Porque la culpa te paraliza, la culpa te detiene, la culpa te aguanta, la culpa no te deja moverte, caminar un poco más allá. La culpa es algo, hermano, que cuando tú estás ahí dentro no puedes ver nada más, porque todo lo que tú ves es en contra tuya. Y hasta que el Señor nos sana ese corazón y te saca de esa prisión, que primero era un escondite, porque yo quiero que ustedes entiendan esto, cuando cometemos algún error, alguna falta, tendemos a buscar dónde meternos. Recuerden que es la vía de escape, escondernos, y luego el diablo lo convierte en prisión, en cárcel. Y la culpa nos paraliza. Hay mucha gente que están sentadas hoy día, que tienen grandes ministerios, que tienen el poder de Dios y la autoridad para hacer tantas cosas, pero por causa de la culpa por el pasado, siguen ahí detenidos y siguen aguantados. La pasividad, la indiferencia, la incapacidad, el ser pasivos, el no permitirle al Espíritu Santo que trabaje en nuestra vida y nos saque de ahí dentro, de esa prisión, nos mantiene pasivos, nos mantiene, se cae el mundo a nuestro lado. La familia muchas veces se está yendo a pique, pero muchas familias están como que la cosa no es con ellos. Aquí incluyo hombres y mujeres. Hermano, el enemigo está atacando tanto a las familias en este tiempo, pero las familias, muchas de ellas, en vez de pararse firme en la brecha, hacer lo que Dios dijo, siguen aguantados y encerrados y en la prisión de la pasividad, de la indiferencia. Eso no es conmigo. Eso no es conmigo. Hermano, basta ver lo que está pasando en el mundo, no en el mundo, en Puerto Rico. No en Puerto Rico, en nuestra ciudad. Nos enteramos de cosas, pero muchas veces la iglesia y mucha gente en la iglesia, que el Señor va a comenzar a sacarlo en el nombre de Jesús, y comenzamos en el nombre de Jesús, creyendo que el Señor va a sacar de prisiones y de escondites, pero está pasando lo que está pasando porque las familias, muchas de ellas están escondidas, están en prisiones, y el diablo se ha encargado de atar a las familias en una pasividad. Y hermano, eso se ve por encima, porque es como una tranquilidad, como que aquí no está pasando nada, esto está todo bien, todo está tranquilo, pero realmente hay unas necesidades que la familia tiene. Y alguien debe tomar la decisión de salir de ahí, de cansarse y decir: yo voy para adelante, ya yo estoy cansado de esta prisión, ya yo no quiero seguir escondido y hacer lo que Dios dijo. Muchos matrimonios se esconden tras la apariencia. Todo está bien. Mucho abrazo, hermano. El Facebook, wow. En el Facebook se ponen 4 cosas. Entonces lo lindo es que tú conoces la pareja que no se soportan y en el Facebook aquí con él, aquí con ella, y unas caritas bien lindas ellos, así bien chéveres, y muchas fotos y la familia, y dale que y a mí eso como que, Dios mío, Padre, pero hasta donde llega la hipocresía. Perdónenme, disculpen, ¿verdad? Pero pues es así. Muchos matrimonios, hermanos, hoy día están viviendo de una apariencia donde aparentemente todo está bien, pero siguen escondidos ahí porque está todo bien, nadie se mete con ellos. Está todo bien. Aparentamos una cosa afuera, de frente a la gente, pero realmente no es así. Y es otra prisión en la que el matrimonio está. ¿Por qué? Por causa del orgullo, de no buscar la ayuda, de buscar el Espíritu Santo, sácame de aquí. Y si no puedo salir solo, pues mira, ayúdame a salir de aquí, dame la mano y jálame para afuera porque yo no puedo seguir con esto. Yo quiero hablar acerca de Mefiboset. Vamos a buscar rapidito, porque el caso de Mefiboset es algo bien impactante, por lo menos para mí. Mefiboset, Segunda de Samuel 4:4. Segunda de Samuel 4:4. Vamos a ver aquí algo que le pasó a este muchachito. Segunda de Samuel 4:4. Yo se lo voy a resumir. Hubo una guerra, una batalla, matan a Saúl. Mefiboset era el nieto de Saúl.
hijo de Jonatán, luego mejor amigo de David. La nodriza que velaba a Mefiboset, cuando se entera de la batalla, pues obviamente ella dijo, espera, si mataron al rey, mataron a Jonatán, que es su hijo, vienen entonces por la descendencia, porque había que derribar toda la sangre real que había. Y esa mujer coge a Mefiboset, a este niño que tenía 5 años de edad. Escuchen esto, 5 años de edad. Que tenía 5 años de edad. Esta nodriza, cuando tú buscas lo que es nodriza, es una mujer que se encargaba de amamantar y criar a los hijos de los nobles. Casi los reyes casi siempre hacían eso. Tenían tantas situaciones y tantas cosas que ellos buscaban una mujer que ella cuidara a su hijo. Y cuando esta mujer coge a Mefiboset, sale corriendo, dice la palabra, la historia, que Mefiboset se le cayó de las manos a esta nodriza y quedó inválido de los pies. Algo pasó ahí y el niño quedó inválido. Ahora, pasa el tiempo y luego años después David dice, yo quiero hacerle misericordia a mi amigo Jonatán. Pregunta y le dicen que hay un hombre llamado Mefiboset que era hijo de Jonatán, pero que éste vivía en Lodebar y era inválido. Ahora, la nodriza en el caso de Mefiboset representa estas personas que en algún momento nosotros confiamos en ellos. Personas que quizás tú amaste tanto en un momento dado. Personas que te estaban sosteniendo, personas que te estaban ayudando y de buenas a primeras te dejaron caer. Una traición, una falta de respeto que nunca pudiste superar. ¿Qué pasó? Que esa situación provocó, igual que en Mefiboset en lo natural, que quedara lisiado de los pies. En la persona provoca que espiritualmente quede lisiado, emocionalmente queda lisiado, queda paralizado. Hay mucha gente que está paralizado porque en algún momento de su vida alguien los dejó caer y nunca pudieron superarlo. Nunca pudieron levantarse de ahí y viven la vida y llevan una vida que dicen yo quisiera, pero es que no puedo, me siento que yo no puedo caminar en lo que Dios dijo de mí porque algo me pasa y no puedo explicarlo. Ahora, cuando David manda a buscar a Mefiboset y Siba le dice vive en Lodebar, cuando buscas el significado de Lodebar, lo es no y Debar es palabra. O sea, que Mefiboset vivía en el lugar, uno de los lugares, si no el peor, más feo, donde lo que había era todos los lisiados, los que tenían algún defecto físico vivían ahí. Y le decían Lodebar porque ahí no había palabra. Ahí no llegaba la palabra. Muchas veces la parálisis, por más palabras que se hable y por más palabras que escuchemos, no llega. No llega aquí dentro. Porque estamos en una encerrona, porque cuando, fíjense cómo este hombre, nieto del rey, llega, aunque fuera lisiado, a un lugar tan pésimo, a un lugar de tanta destrucción. Yo me imagino como eso sería casi un vertedero, porque dice que era un sitio horrible. ¿Cómo llegó ahí? A veces decimos, Señor, ¿cómo yo llegué aquí? ¿Cómo yo llegué a esta condición? ¿Cómo es posible que yo no puedo salir de aquí? ¿Cómo es posible que llevo tantos años y no puedo salir de aquí? Porque hay una parálisis. Porque la parálisis está impidiendo que la palabra llegue. Hermano, aquí cuando se habla tanto de la palabra, declare la palabra, hable la palabra, es por una razón, es porque la palabra es vida, es porque cuando declaramos la palabra estamos usando la espada del Espíritu. Y no podemos permitir que la parálisis, que quizás en algunos por tanto tiempo han estado, nos quedemos paralizados sin usar esa palabra, sin permitirle esa palabra que llegue. Hay mucha gente que hoy día están pasando por situaciones simplemente porque cuando la palabra llega encuentra muchos argumentos, encuentra estructuras mentales que no permiten que esa palabra entre al espíritu y sane el corazón y sane el alma. Mucha parálisis se va a ir cuando le demos apertura a la palabra. ¿Cómo?
leyendo la palabra, estudiando la palabra, el cuco de la gente que no lee la Biblia. Tenemos que volver a la palabra. Ahora, miren lo que pasó. Cuando David manda a buscar a Mefiboset, lo sentó en la... Dice la palabra que lo sentó en la mesa del rey y él comía de la mesa del rey todos los días. Ya no vivía en Lodebar, ahora vivía en Jerusalén. Ok, vamos a ponerle pausa y vámonos a Pedro y el paralítico de la Hermosa. David solamente pudo sentarlo a la mesa y darle comida, vestirlo como rey, pero cuando mirabas por debajo de la mesa, seguías viendo los pies tullidos, los pies paralíticos. Cuando Pedro va bajando y se encuentra con el paralítico en la Hermosa, dice que el paralítico lo miró como esperando recibir algo de ellos, Pedro y Juan. Parece que se había leído la historia de Mefiboset y dijo, espérate, así como David hizo, vamos a ver si todos me hacen lo mismo a mí y me sientan en algún lugar de honor. Pero Pedro, con el poder del reino que ya Jesucristo había establecido, le dijo, yo no tengo oro como David, ni plata, pero de lo que tengo te doy, levántate y anda. Y lo cogió de la mano y lo puso a caminar. O sea, que el reino de David pudo darle bienes naturales a Mefiboset, pero el reino de Jesucristo vino a romper la parálisis y hacerte libre. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque cuando el Señor liberta, cuando el Señor hace algo en el corazón, lo hace completo. Y Él no deja que cuando te miren y te busquen las piernas paralizadas, Él no las van a encontrar. Por eso es que Él lo hace a través de su reino, a través de su poder, a través de los milagros que Él hace en este tiempo. Hermano, yo creo que estamos en un tiempo donde, y qué tremendo lo que ya se anunció, porque estamos en un tiempo de la sanidad interior del cuerpo de Cristo. Todo esto es parte de esto. El Señor quiere comenzar a sacar de la parálisis y ya lo está haciendo. Amén, ya lo está haciendo. Ahora, otro escondite. Otro escondite. Miren, hermano, hay un escondite bien serio a nivel de iglesia, en lo que muchas veces nos escondemos ahí dentro y no queremos salir y no fluimos en lo que Él quiere porque estamos ahí escondidos. Y son los títulos. Amén. Yo le voy a hablar de mí, no de nadie, de mí. Hace un tiempo, los que aquí me conocen saben que hubo un tiempo, varios tiempos, en que siendo parte de esta casa salí. Y digo salí porque mi esposa lo que hacía era obedecerme. Como toda mujer sumisa. Digo sumisa pero no manipulada. Amén. Y nosotros salimos porque yo estaba buscando un destino. Buscando que no, porque espérate, ese era mi pensar en aquel momento. Yo tengo un llamado al pastorado y yo estuve pastoreando una iglesia por allá y Señor, ¿y qué pasa? Que decía yo, que yo no veo lo que tú dijiste. ¿Qué pasa, Señor? Entonces, lo gracioso de esto es que estábamos fluyendo aquí. Pero yo estaba encerrado en lo que me dijo Dios, pero lo tomé de una forma que no era. Y estaba encerrado en un título, en un nombre. Y me fui porque era por mi fuerza que yo tenía que hacer eso. Y metí la pata, hermano. Cristo amado, Dios mío. El Checo le gusta cuando digo Dios mío. Hermano, yo metí la pata bien metida muchas veces. ¿Por qué? Y yo lo hablo con toda claridad. Porque fui libre. ¿Sabe de qué yo fui libre? De los nombres, de los títulos. ¿Sabe de qué fui libre? Del reconocimiento de los hombres, de buscar reconocimiento de hombres. Y recuerdo que cuando regresamos en este tiempo, que no fue fácil, pero el Señor tenía el control. Hablamos los dos, ¿verdad? Como matrimonio y llegamos a este acuerdo. Vamos a hacer lo que Dios dijo que hay que hacer. Punto, se acabó. Eso es todo. ¿Y en qué título? No, lo que dice la palabra. ¿Con qué título? Con ninguno.
servidor, siervo. Eso es todo. Muchas veces el Señor quiere hacer grandes cosas en nuestra vida y no lo consigue porque estamos tras el título, escondidos buscando que se me llame esto, que se me reconozca de esta manera. No, porque es que yo soy tal. No, porque es que yo soy esto, soy aquello. No, hermano, no. Los 5 ministerios, cuando usted sigue leyendo más abajo, porque es que la gente lo deja ahí y ¿cómo es que dice al final? Y profetas y, ¿cómo es? Se me fue. Unos pastores y maestros, y ahí quedaron. Pero más abajo dice, a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. O sea, que esto se trata del cuerpo. Entonces, muchas veces no fluimos en el cuerpo. Muchas veces estamos escondidos y buscando el reconocimiento y buscando el título y que se me llame como tal, y lo que tenemos que hacer no lo hacemos, y el cuerpo careciendo de mi función, no de mi título. Hay una unción sobre cada uno de nosotros. El Espíritu Santo puso una unción sobre cada uno de nosotros, pero el título está apagando la unción. Muchas veces el título apaga la unción. Entonces, quiero que me llamen de tal manera, que era lo que me pasaba. Y el Espíritu Santo me cogió en ese tiempo que estuve fuera de aquí en casa, y yo lloraba, porque el Espíritu me decía en mi corazón, ven acá, pero tú, wow, saliste para levantar una iglesia, para ser pastor. ¿A cuántos estás visitando en la semana? Así mismo me cogía. Mire, hermano, me destruyó, se lo digo sinceramente. Me hizo un chicle, como decimos aquí. Y seguía confrontándome y me decía, ¿y tú qué dices esto? Wow, que quieres hacer esto, aquello, lo otro. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué estás haciendo ahora? Y yo era llorando y llorando, y el Espíritu Santo quebrantando mi corazón. Y se me olvidó que cuando el Señor llama es para trabajar. Cuando Dios nos dice algo, no es para que estemos escondidos detrás de un reconocimiento humano. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo en una ocasión que aquellos que buscan el reconocimiento humano ya tienen su recompensa. Disfrútatelo, hasta ahí llegaste. Ahora, ¿cómo salimos de esos escondites? ¿Cómo salimos de esa prisión? ¿Cómo de una vez y por todas nosotros podemos venir y decirle, Señor, ok, ya yo me cansé de esto? Yo hice como Adán, que me escondí y comencé a buscar lo que no era y me desvié por el camino que no era. Número 1, arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Si nosotros notamos a través de los años, el Señor por sus profetas siempre hablaba de arrepentimiento. Vuélvanse a mí, arrepiéntanse, mírenme a mí. Vuelvan a sus primeras obras, vuelvan a la senda antigua, que eso después se cambió, Dios mío, y a mí me enseñaron otra cosa que no era. Me dijeron que senda antigua era algo apariencia y no tiene que ver con nada de eso. Wow. Y el Señor siempre habló de arrepentimiento, siempre habla de arrepentimiento, pero en este tiempo la palabra arrepentimiento en muchas, no sabemos que no aquí, pero en muchos lugares como que queda grande, como que sale sobrando. ¿Por qué? Esto es algo mío, que yo siempre, que llevo mucho tiempo con este asunto. Y es que en este último tiempo hay mucho pueblo de Dios a través del mundo entero que no estamos viendo que pasan cosas. Porque el evangelio que se está hablando es un evangelio livianito, un evangelio light. Como dijo doña Viña, Dios mío, Dios la bendiga donde quiera que esté. Como dijo doña Viña, un evangelio light en este aspecto. Tenemos iglesias que están detenidas, que están aguantadas, que no hay fruto de lo que el Señor quiere hacer. Sabemos que están, se nota a legua que están escondidos y que están en prisiones, pero por falta de arrepentimiento no salen. Porque cada cual sigue haciendo y quiere seguir haciendo lo que quiere, no lo que dice la palabra. Si Adán se hubiese arrepentido, ¿qué hubiese pasado? Yo no lo sé, pero hubiese sido diferente. O sea, que lo primero que tenemos que hacer es un análisis por dentro, decirle, Señor, dime dónde yo te fallé a ti al principio, que decidí esconderme porque tuve tanto miedo de ti que ahora estoy en una prisión y no puedo fluir y no puedo salir. Es lo primero. Miren lo que pasó con Pedro. En un momento dado, Pedro, el Señor lo invita al monte de la transfiguración y allá Pedro ve a Moisés, ve a Elías y el Señor Jesús. Y dice la palabra que Pedro le dice a
al Señor, oye Señor, vamos a hacer unas enramadas aquí, vamos a quedarnos aquí un tiempo. ¿Por qué? Porque había gloria, había avivamiento. Estaba con Moisés, con Elías, imagínese usted. Ahora, después más adelante, cuando Jesús está en Getsemaní, que Jesús le dice, quédense aquí y oren una hora conmigo. Dicen que cuando llegó los halló durmiendo. Entonces, el Pedro que estaba en gloria allá y quería quedarse allí, no podía orar una hora acá. Y eso es lo que pasa muchas veces en el pueblo de Dios. Que pretendemos que el domingo, esa gloria y eso que se mueve y ese poder que es tremendo, ese tiempo, ahí está bien, ahí que es chévere, pero entonces en la semana no sacamos ese tiempo para nosotros mismos, con la ayuda del Espíritu Santo, fluir y comenzar a salir de estas cautividades y de estas regiones de cautiverio, de estas prisiones. Entonces la iglesia por mucho tiempo ha estado acostumbrada a que, tranquilo, porque yo llego el domingo y oran por mí y se acabó. Amén, eso es parte de la administración, es parte de la dinámica de los cultos, sí. Pero el asunto de la intimidad con el Señor es otra cosa, es en lo personal. Esa búsqueda personal con el Señor que se ha perdido tanto en este tiempo, por eso es que vemos que la gente no salen. Por eso es que vemos que la gente no sale del cautiverio, no salen de las prisiones, siguen escondidos en la indiferencia de no buscar a Dios. ¿Me siguen? Entonces, Pedro quería quedarse allí, pero en el momento difícil no pudo orar. Y tenemos que cortar con esta mentalidad de siempre estar, y hermanos, disculpen que yo se lo diga así, de siempre estar pendiente a qué pueden hacer por mí, porque es tiempo de yo gobernar y yo reinar. Es tiempo de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La tierra está clamando. Dice, ardientemente anhela la manifestación de los hijos. Pero como hijos no nos podemos manifestar si estamos escondidos. Y el Señor en este tiempo nos está diciendo, atrévete a tomar tu lugar. ¿Sabe? En esta mañana le he dicho lo poco que le he dicho, simplemente para decirle, atrévete a tomar el lugar que ya el Señor te dio. Atrevámonos a tomar el lugar como iglesia, como individuo, de lo que el Señor hizo ya, de lo que ya Él proveyó para nosotros. Hermano, otra forma de salir de ahí es la palabra. La palabra es la luz, es la única luz que nos va a sacar de ahí. Hay gente que están en esas prisiones y escondidos porque no están escudriñando lo que dice la palabra. Como lo dijo Maribel ahorita, tenemos que volver a la palabra. Hay que volver a escudriñar la palabra para salir de donde estamos. No todo, porque sé que hay muchos que están conectados y el Señor está haciendo cosas grandes y maravillosas. Pero le hablo a aquellos que todavía se sienten como que no pueden, como que hay una parálisis, que hay algo que los detiene. Vuelve a la palabra, vuelve a la búsqueda, vuelve al arrepentimiento y a la oración. Que las batallas y la forma de nosotros salir de esa atmósfera natural es sentados en lugares celestiales. A la vez que nos paramos de ahí, ya nos fuimos a la carne. ¿Sabe? Él nos sentó, pero muchas veces nos sentamos y nos paramos, como el jueguito de Simón dice que se siente, Simón dice que se pare. Y muchas veces nos pasa, somos humanos. Un día estamos sentados en lugares celestiales, otro día estamos como David en las cuevas del Seol. Eso es parte de, nos pasa todo. Pero en este tiempo es tiempo de retomar la posición que Dios nos dio y decirle, Señor, yo sigo sentado aquí, de aquí no me mueve nadie. Cuando nosotros vuelvo y repito, cuando nos paramos de ese lugar es porque nos fuimos a tomar otras vías y a usar armas carnales, no espirituales, que son las que dice la palabra. No hay forma de salir de ahí, de esa estación de la vida. No hay forma de salir de ahí, de esa prisión, si no es sentado en lugares celestiales. Parece contradictorio, pero lo que pasa es que la prisión es en el alma y cuando estás sentado en lugares celestiales es en el espíritu. Son dos cosas diferentes y una te lleva a la otra. Una te lleva a la otra. Gloria al Señor. ¿Por qué necesitamos salir de ahí? Por lo que dice la palabra en Ezequiel. Porque el Señor está buscando hombres y mujeres que se paren en la brecha. Pero el asunto es afuera.
El asunto es allá. Hay mucha gente, mire hermano, si en la casa de Dios, si en el pueblo del Señor, si como hijos de Dios hemos estado luchando, y muchos quizás estarán luchando todavía por salir de diferentes prisiones, imagínense los que están afuera. Y muchas veces la indiferencia, esa misma indiferencia, la que no nos permite a nosotros salir, es la misma que no nos permite ir a sacar a otros. El Señor llamó a la iglesia para que saquemos a la gente de las prisiones. En este tiempo el Señor llamó a su pueblo, hace mucho tiempo, pero en este tiempo más. Yo creo que el Señor está pidiendo a gritos: muévanse, hagan algo, fluyan, liberten, sanen, rompan cadenas, manifiesten el reino, resuciten muertos. El Señor está clamando por esto. La tierra está clamando por esto. Entonces vemos quizás en nuestro país que ahora la cosa está un poco más tranquila, esperamos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como iglesia? El llamado en esta mañana, por eso Dios le dijo a Adán: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y yo pregunto en esta mañana: ¿dónde estamos como iglesia? Ante el mundo. ¿Dónde estamos como hijos